Bueno, vamos a comenzar al principio. Mira, que este seminario que tú has encabezado es importante porque te da una visión global del Caribe. Cada uno estudia los procesos en cada país y es más difícil verlo en conjunto. En el caso de las guerras, esto es mucho más, se ve con más fuerza, porque realmente las guerras están vinculadas a los procesos nacionales. Es decir, se considera como una cuestión de que en buena medida las nacionalidades del Caribe se han formado, sobre todo de las Antillas, han sido los catalizadores, lo que ha acelerado el proceso de formación de la nacionalidad. El caso de las guerras de Cuba, la guerra de Santo Domingo contra España, la revolución de Haití, etcétera. Ahora, y verla en el marco general. ¿Por qué hemos trabajado las guerras irregulares? Porque es lo más común en el Caribe. En el Caribe realmente se han producido acontecimientos bélicos tan inmensos como la toma de La Habana por los ingleses, la crisis de octubre, etcétera, el desembarco en Santo Domingo de la intervención norteamericana contra Camaño, etcétera. Todo esto se ha dado en el Caribe, pero lo más común y sobre todo lo que han tomado parte, que ha salido como de la iniciativa de los caribeños y de los antillanos, han sido estas guerras irregulares. Porque es decir, que es un factor importante estas guerras irregulares y que se han publicado estos libros que es sobre la guerra en el Caribe. En los estudios que nosotros hemos realizado, hemos realizado fundamentalmente estudios sobre la guerra de Santo Domingo contra España, la llamada guerra de restauración, las tres guerras de Cuba, la guerra del año 1957 y 58 de los cubanos, de los revolucionarios cubanos contra el tirano Batista, y en los alzamientos, y hemos estudiado en mucho menor medida, un solo caso, que son los alzamientos que se dieron en la década de 60 contra el gobierno de Cuba. Ahora, incluso nosotros una vez hicimos un estudio comparado de 4 alzamientos en el Caribe, un alzamiento en Santo Domingo, en la guerra de restauración, un alzamiento en la guerra de Cuba de 1868 y un alzamiento en la lucha contra Batista y otro en la lucha contra el gobierno de Fidel Castro en el año 62. Y pese a que lo separan 100 años, es decir, desde el año 1863 que se produce este alzamiento de Santo Domingo hasta el que se produce en el año 1962 en Cuba, nos encontramos, incluso en circunstancias muy diferentes, todos, nos encontramos con un hilo conductor. Yo creo que eso es lo más interesante. Encontrar este hilo conductor no siempre es fácil encontrarlo entre los procesos de guerra irregulares. Es decir, pese a que es decir, hay que saltar un poco sobre el concepto militar. Es decir, el militar siempre lo que se va a estudiar son las estructuras militares, los combates, se va a estudiar, por ejemplo, los tanques, que se llaman tanques, la aviación, etcétera. En el caso saltando sobre esto, nos encontré que en un lugar, en una época, se peleaba con machetes, con sables y caballería, y en el siglo XX, y en 1962, con aviación, con tanques, etcétera, ¿no? Entonces, saltando esos problemas tecnológicos, o esas circunstancias tecnológicas, las circunstancias sociales asombrosamente se repiten en un siglo y en países diferentes, en circunstancias diferentes. Entonces, este es el primer aspecto que nosotros hemos tratado de encontrar en estas guerras irregulares. Ahora, ¿qué cuestiones en estos dos países, en este proceso histórico, hemos encontrado como asunto interesante? En primer lugar, el origen de estos alzamientos. Hay algo que los une, que son los caudillos locales. Son procesos que tienen que ver mucho con la localidad. No es como, por ejemplo, las guerras por el petróleo, que nos habla la colega, que son problemas universales de intereses de grandes potencias, o, por ejemplo, sino es asombroso que son pequeños caudillos locales en cada una región de estos países que se alzan contra el gobierno central. Es lo más interesante. Esto se va repitiendo a todo lo largo de esto, el caudillo. El concepto también regional. Estos individuos que se alzan en su región, se sienten más de su localidad que del país.
se sienten más, por ejemplo, de la zona de Holguín o de Santiago de Cuba que de cubanos. Es decir, esto realmente, o por ejemplo, o en Santo Domingo, los que se alzaban en la zona de Cibao, en Santiago, se consideraban más de Santiago de los Caballeros, de este lugar, que de dominicanos como tal. Es interesante la mentalidad y el orgullo que tienen estas personas. Eso me parece que es muy importante. Ahora, en el caso de las guerras irregulares, hay otro asunto significativo, que es el combate. ¿Qué significa el combate para las guerras, para una guerra irregular y más en el Caribe? El combate ha sido muy prejuiciado. Yo creo que hay dos fotos que en cierta medida marcan lo que es un combate, una derrota y una victoria, que es la foto de los soldados soviéticos tomando la Cancillería alemana, dando la bandera roja sobre la Cancillería alemana, o unos soldados norteamericanos en una isla del Pacífico que habían capturado esta isla, agitando la bandera norteamericana que han derrotado a los japoneses. Estos combates, esta guerra, no sé, el combate realmente en las guerras irregulares del Caribe, de todas las Antillas, no decide en el sentido que pudo decidir, por ejemplo, Ayacucho, o que pudo decidir, por ejemplo, Waterloo en la derrota de Napoleón Bonaparte. No hay esa capacidad. ¿Por qué? Porque recordemos que estas son islas relativamente pequeñas, son con poblaciones pequeñas. Por ejemplo, en Cuba hay diferentes cifras de cantidad de habitantes en esa época, pero bueno, más o menos en Cuba habían alrededor de 1,5 millones de personas. Dice que eran 1.400.000, 50.000, etcétera. En Santo Domingo igual hay diferentes cifras, pero hay alrededor de 250.000 o 125.000 habitantes, y en Haití también la cifra, no, 1,5 millones creo que habían de habitantes en aquel momento, de esclavos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que eso en primer lugar. En segundo lugar, las potencias son muy grandes. Son grandes potencias con flotas, etcétera, y por lo tanto los antillanos tienen que recurrir a la guerra de guerrilla. Eso es lo primero. Si el combate no resuelve. Incluso en las guerras irregulares no se ha determinado con exactitud. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escucha, Laura? Sí, okay. Sí. En las guerras irregulares no se ha determinado qué es lo que es no siempre se tiene en cuenta lo que es una victoria o una derrota. Esos son términos relativos. Es decir, en una guerra regular, sí, por ejemplo, estamos claros, la victoria de Stalingrado, que fue una cosa, o la victoria de Stalin, donde derrotaron a los nazis, o Normandía. Es decir, hay grandes victorias, y esto está claro. Derrotaste al enemigo, lo venciste, se rindieron. Pero en el caso de las guerras irregulares, las victorias pueden ser muy relativas. Por ejemplo, yo te voy a dar casos, tres casos. El caso del alzamiento de octubre de 1868 contra España. Los 3 primeros combates que tuvieron los insurrectos en los primeros 5 días, los derrotaron. Fueron derrotas vergonzosas. Los insurrectos salieron corriendo. Los derrotaron completamente. Pero ¿qué significó esto? Que todo el mundo se enteró de que en el oriente del país se produjo un alzamiento. Y esos campesinos que estaban furiosos en contra del régimen español se sublevaron también, ¿entiendes? Porque se empezaron a oír noticias de que hubo un combate, perdieron, pero lo importante no es que perdieron, sino que se sublevaron. Es decir, eso fue importante, como por ejemplo fue importante cuando capturaron una expedición que organizaba Martí en Tampa, en Fernandina, que digan, en Florida, en enero del año 95, y una expedición que debía iniciar la guerra fue capturada por los españoles, o por los norteamericanos, por los estados norteamericanos. Lógicamente, Estados Unidos es un país neutral, y de buena primera se encuentran 3 barcos llenos de armas que iban a atacar a España, porque realmente Cuba pertenece a España, confiscaron estas armas y estos barcos. Entonces, fue una derrota. Pero ¿qué ocurrió en Cuba? Todo el mundo se enteró de que en el exterior se estaban preparando expediciones, había armas. Inmediatamente el cubano, que es bastante exagerado, me imagino que empezarían a exagerar en esa época las noticias, y cuando en febrero así un mes después, se dio la orden de alzamiento, miles de cubanos se alzaron contra España, porque tenían la confianza de que se estaba organizando algo. Es decir, que si tú analizas la victoria o la derrota, es algo en la guerra de guerrilla, es una cosa relativa. Por ejemplo, el hecho de que simplemente en una región determinada aparezca una guerrilla, que deje las huellas en un camino, en un campo,
avance por un campo y deje las huellas en el campo, que acampe en un lugar y dejen los restos de la fogata de la cocina. Esto, cuando es descubierto por el gobierno, tienen que movilizar a miles de hombres, cientos de hombres, para perseguir a esa guerrilla, por la simple presencia de la guerrilla. Y esto tiene una connotación económica importante. Tú tienes a esos hombres que alimentarlo, cuidarlo, vestirlo, armarlo, trasladarlo de España hasta Cuba. Todo eso es un gasto de dinero. Así que la victoria en una guerrilla es relativa. Por ejemplo, es un asunto que puede cambiar. Hay otro asunto también importante en las guerras irregulares, que están muy vinculados al combate, que son las bajas. Si nosotros analizamos las guerras que se producen en las Antillas, la mayoría de las bajas de los ejércitos coloniales, en el caso de Haití los franceses, en el caso de Santo Domingo y Cuba los españoles, son productos de enfermedades, los matan a enfermedades. Esto ha hecho que muchos historiadores, sobre todo de las potencias coloniales, han dicho que estas guerras, o han afirmado que estas guerras no son contra los hombres, no son contra los guerrilleros, son contra los microbios, contra las enfermedades. Tienes razón, en cierta forma, tienes razón, porque realmente los mata el vómito, la diarrea, la fiebre amarilla. Pero hay un hecho importante, que yo hice una investigación sobre los emigrados españoles en Cuba durante la guerra de independencia. Resulta que los emigrados, los que vivían en su casa, con su familia, con sus amantes, estos individuos vivían 20, 30, 40 años. Yo logré localizar desde el primer día que llegaron hasta el fallecimiento, te estoy hablando del siglo XIX, y hay gente que era, por ejemplo, de los lugares de Santander, de los lugares, vamos a decir, más fríos de España, que no estaban acostumbrados al trópico, y vivían muchos años. Sin embargo, hice un estudio de los batallones españoles. Por ejemplo, hice un estudio de varios batallones, pero de uno que se llama el Batallón Santander, que llegó en 1875 a Cuba. Este batallón, a los 3 días de haber llegado, ya se murió un soldadito. Era un muchachito, nos da lástima todavía, muchachito de 18, 19 años que los mandaban a morir aquí. Un muchachito se murió asombrosamente a los 3 días, y de ahí se empezaron a morir por decenas de vómitos y diarrea fundamentalmente. ¿Qué te dice eso? Que estos soldados tenían que estar en los campos persiguiendo estas guerrillas, que estas guerrillas muchas veces ni peleaban, lo que hacían era ir por los bosques huyendo, y ellos detrás de estos hombres persiguiéndolo, y debían de tomar agua en época de seca, en los charcos que quedaban en los depósitos de agua, en las sabanas, en las praderas, un agua infectada. O en tiempo de lluvia, tomar agua en los ríos cenagosos, en los ríos crecidos, llenos de fango, y entonces se enfermaban, bebían, además estaban las tensiones, vivían lejos de la familia. Incluso yo me encontré un caso de uno de estos muchachitos que decía que la causa de la muerte era de añoranza. Se murió de añoranza a la familia, a la novia, a la aldea que había dejado en España. Eso es terrible, un muchachito de 18 años se murió de esto. Entonces, esto te da idea de que había un desgaste de esta tropa y se morían. Es decir, que no los mataba esta permanente fuga de los mambises. Incluso, mira, yo estudié muchos combates. Yo tuve la suerte de que hay un historiador alemán, que un día los cubanos debíamos hacer un homenaje, que era Borkel Molin, que nos dio una gran cantidad de miles, cientos de miles de documentos fotocopiados de los archivos españoles, que después Roberto Casá nos lo pasó a soporte electrónico. Vamos a ver si un día lo entregamos ahí al Mora para que lo tengan ustedes, porque realmente es casi un archivo español completo. Entonces, yo vi muchos documentos del ejército español, y la mayoría de los combates entre los españoles y los cubanos en la guerra de independencia, o sobre todo en el 68, eran simplemente que una tropa española descubría a un destacamento insurrecto descansando en un camino, en un bosque, y lo atacaban. Los insurrectos tiraban algunos tiros y se internaban en los bosques. ¿Y qué hacían? Dejaban los caballos, porque el caballo no podía caminar en el bosque, y muchas veces botaban los fusiles, porque eran fusiles largos que se enredaban en las lianas
en las ramas de los árboles y no le dejaba correr. Entonces los tiraban. Entonces esta tropita iba huyendo por el bosque y estos españoles detrás de ellos, y era lo que iba desgastando a esta fuerza y se iban enfermando. Yo creo que esto es lo fundamental. Ahora, en cierta forma, quienes mataron a estos soldados que se murieron de vómitos y diarrea fue esta resistencia insurrecta de estos hombres por bosque. Hubieron combates, grandes combates, no te digo que no, pero realmente lo más típico era este tiroteo, porque es que si tú analizas las bajas que tuvieron los españoles, yo busqué las bajas que tuvieron ellos de varias fuentes, y por ejemplo en la guerra de los 10 años, fueron 10 años, del año 1868 al año 78, el 8% de los soldados, de los muertos, fueron productos de heridas, que yo incluyo, estoy pensando que en esas heridas hay que incluir a personas que por accidente se disparaban fusiles y se mataban entre ellos. Eso ocurre donde la gente joven que le gusta estar moviendo por las armas, etcétera. Yo he observado eso en los jóvenes y es posible, incluso no fueron tantos muertos realmente en combate. En la guerra del 95 creo que alcanzaron al 3, hay diferentes cifras, al 3.5, otros dicen que el 5% de fallecidos en acciones. Y en la guerra dominicana, similar, murieron miles de españoles y creo que 600 y pico murieron 600 y tantos murieron realmente. Una cifra, no tengo la cifra ahora a mano en este momento, pero es mínima, ¿no? No quiero dar cifras que no desconocen exactas, pero realmente la diferencia es grande. ¿Qué ocurre? Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes mataron a estos hombres? Lo mató la resistencia. ¿Pero de dónde sale esta resistencia de estos guerrilleros? Dominicanos, cubanos, haitianos. El ejército francés en Haití, las diarreas y el vómito se los comieron, lo destruyeron. Incluso hasta Leclerc, el famoso general jefe del ejército francés, casado con una hermana de Napoleón, que hay todo un romance, hay una novela sobre la historia esa, muy bella. Este hombre muere también de enfermedades, es decir, todos se disolvieron en el clima. Ahora, ¿quiénes realmente matan a estos soldados? Estos mambizos, estos insurrectos, estos haitianos que iban, o cubanos o dominicanos, que iban por los bosques huyendo, ¿a dónde se refugiaban? Ellos tenían en pleno bosques las casas, su familia. Cuando estos mambises o estos individuos se alzaron, se fueron a los bosques, se llevaron a sus mujeres, a sus amantes, a su familia, a sus padres, a sus tíos, se lo llevaron a los bosques. Y entonces cuando ellos iban huyendo, se refugiaban en estas casas, en estos bohíos, en estas chozas, donde vivían, era una familia. A veces en las ciencias sociales no es difícil entender, es decir, con nuestros instrumentos intelectuales, es difícil entender un término como, por ejemplo, como un hogar. Yo recuerdo una vez, Pedro dio una conferencia, una persona dio una gran charla sobre los problemas metodológicos, etcétera, y Pedro sacó un ejemplo de una tía de él, que vive en Nueva York, que no voy a hacer cuento ahora, que se va a preguntar a Pedro, ¿no? Pero sabe mejor que yo, donde él sacó y llegó a esa conclusión, dice, mira, no todo se explica con los instrumentos intelectuales, instrumentos, claro, existen, hay que utilizarlo, ¿no? Pero hay cosas humanas difíciles, por ejemplo, el concepto de hogar, el concepto de familia, de un niño, el efecto de un niño. Eso es, tú te imaginas todos estos hombres que iban en los bosques peleando y llegaban a la casa y se encontraban a los niños, a la esposa, podían tener relaciones sexuales, una cosa que a veces hemos hecho una historia sexual. Esto era muy importante, lógicamente, estos hombres, para ellos una gran satisfacción. Y el niño, incluso deja decirte, yo me encontré un documento español que ellos encontraron, uno de estas chozas con familias insurrectas, y los insurrectos y sus familias salieron huyendo por el monte. Y en el informe español del ejército español dicen que escucharon los ladridos de un perro. Estas personas se habían alzado con un perro, se llevaron al perro de la casa. Entonces, esto, claro, es algo insignificante. Me acordaba de la anécdota de Pedro con su tía en Nueva York. Y yo decía, este perro es importantísimo porque te dice la mentalidad de estas personas. Tú tienes que alzarse con un perro cuando tú tienes que... El perro no te guarda silencio, el perro es decir, el guerrillero del silencio. Y dice, no podían dejar el perro. Me imagino que sería una lucha tremenda, o llevarse el perro o dejarlo. No, vamos a llevarlo. Entonces, esto te da la idea de que en cierta forma a estos soldados españoles
más que estos mambises heroicos y valientes, los mataron estas mujeres, estos niños, estos ancianos, o ese perro que se lo llevaron, que creó un nicho de resistencia de estas personas. Yo creo que esto es muy importante a tener en cuenta y no se tiene siempre en cuenta. Yo siempre he dicho que nosotros hemos hecho la historiografía, ha hecho unas historias hermosas de guerra, de combate, de generales invencibles, perseguidos por miles de enemigos. Yo no quiero, esos son los mitos de la historia. Yo no quiero quitarle mitos. Y más en nuestros países que estamos tan mal, los pobres países latinoamericanos, ¿sabes cómo estamos? Entonces yo no quiero a esta pobre gente quitarle este mito, vamos a dejar este héroe. Pero yo lo que quiero es agregar a esta mitología del heroísmo, estas mujeres, estos niños, o ese perro. Es decir, el concepto, no el perro como tal, sino el concepto de familia. Entonces, esto, yo creo que para mí esto es lo más significativo de este tipo de estudio que está encabezando Laura, de agregar todo este mundo desconocido a estos generales, dejando los generales en sus estatuas, todo esto vamos a dejarlo. Yo creo que esto es muy importante. Ahora, hay otro asunto que es cómo se abastecían estos individuos en los bosques. La comida era fundamental en ellos. Fundamental en todo ser humano, ¿no? En todo ser humano vivo tiene que alimentarse. Pero no, ellos trataban de sembrar, pero generalmente los perseguían, les destruían los sembrados, las tropas enemigas que siempre tenían mejores armas, mejores equipos, más parques, más proyectiles que ellos. ¿Y qué pasaba? Estos individuos vivían del saqueo, vivían del país en buena medida. Ellos atacaban las poblaciones enemigas donde estaban y se lo llevaban todo lo que podían llevarse. Hay historias asombrosas de cómo atacaban siempre de noche para sorprender al enemigo, y hay una historia de que un de estos insurrectos se llevó el ataúd de un niño. Estaban velando un niño, empezó el tiroteo, todo el mundo se fue yendo y el hombre encontró una caja y se la echó al hombre y se la llevó. No sé si es cierto o verdad, o sea que hay muchas leyendas, pero realmente esto se daba con mucha... es decir, esos ataques donde ellos se llevaban todo lo que podían llevarse. Incluso, y también los ataques a la zona de cultivo, donde cultivaban viandas, ellos asaltaban esto y se lo llevaban. Esto me ha creado a mí a veces un problema. Yo escribí un libro, si ustedes quieren, yo se lo puedo mandar por correo electrónico, sobre integrismo, y yo describo este tipo de acciones que siempre en la historiografía se han planteado que, bueno, los mambises eran gente honesta, gente buena, bueno, pero ¿de qué vivían si no tenían dónde comer? Entonces, esta otra realidad de los asaltos fue muy importante para sobrevivir. Y fue importante también para el otro bando, para el bando español, porque el bando español también aumentó el odio contra los insurrectos, sabiendo que le saqueaban sus tiendas, le sacaban sus poblaciones, sus sembrados. Es decir, que se creó realmente una situación de tensión ayudó al odio español. Ahora, hay otros temas también en el caso no de la historia de Haití ni la historia de Santo Domingo, que es la esclavitud. La esclavitud en Cuba. Realmente la esclavitud, en el caso de Haití, lógicamente la esclavitud fue una sublevación contra los esclavos. Acá, en Santo Domingo no había esclavos. Incluso una de las causas se dice que una de las causas de la guerra de Santo Domingo, del alzamiento contra España, es que se empezó a decir que los españoles iban a establecer la esclavitud en Santo Domingo e iban a trasladar a los dominicanos a Cuba, y los dominicanos negros, que eran muchos, y lo iban a vender en Cuba. Se creó una serie de leyendas en torno a eso, que le iban a quitar las armas porque era para eso. Es decir, que eso fue se dice que fue una de las causas, ¿no?, de estos estallidos. Ahora, la esclavitud en Cuba fue importante y hay que tenerla en cuenta en la guerra. El problema es que existen los prejuicios raciales. Mientras existen los prejuicios raciales, es muy difícil. En Cuba hay prejuicios, no hay racismo intenso, pero hay muchos prejuicios raciales. Es muy difícil analizar el papel de los esclavos en la guerra. Porque, bueno, lógico, todo el mundo dice los esclavos se sublevaron, se fueron en Cuba realmente los esclavos durante la guerra de 10 años hubo muy pocas sublevaciones de esclavos. Eso es una cosa significativa. Los esclavos, sobre todo en las zonas controladas por los españoles, continuaron trabajando, y Cuba, en la guerra, te estoy hablando del año 68 al 78,
Cuba produjo más azúcar en esos 10 años que los 10 años anteriores a la guerra. Incluso en esos 10 años hubieron años que Cuba produjo más del 10% del azúcar mundial, en varios años. Es decir, como alrededor de 5 años, Cuba produjo y en un año llegó a producir casi el 20% de todo el azúcar mundial. Fue una producción esplendorosa. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué importancia tiene la esclavitud? Además, que económicamente significó que la guerra, esa primera guerra de independencia cubana, las fronteras económicas no estaban en Barcelona o en Santander, estaban en Cuba, en los centrales azucareros, que eran los que producían y mantenían la guerra, pagaban impuestos y mantenían el ejército. Además de que el mismo central tenía su tropa, tenía su destacamento. Pero ¿qué pasa? Que el control sobre la esclavitud hizo que amplias zonas no fueran invadidas por los mambises. Por ejemplo, toda la zona del Pinar del Río, La Habana y Matanza, es decir, la parte occidental, para no hablar de lugares, porque bueno, no tienen por qué conocer la geografía de Cuba, la geografía política administrativa, sino la parte occidental de la isla, vamos a decir, la parte de atrás de este gigantesco caimán o cocodrilo, no fue invadida por los mambises en la guerra de 10 años, pese a los intentos. Hubo otra guerra en el año 79, tampoco pudieron invadirla ni pudieron producir alzamiento allí. Solamente invadieron esta zona cuando se produjo el fin de la esclavitud. En el año 86, 1986, la esclavitud se elimina. Aquí fue uno de los últimos países que se elimina la esclavitud, junto con Brasil, creo que los últimos. Ya en el año 95, cuando empieza la guerra, la última guerra de independencia, se produce entonces la invasión al occidente, porque ya no había esclavos. El esclavo se tenía un gran control en esta zona, en primer lugar, porque habían más de 340.000 esclavos en una población de 1,5 millones de habitantes, una cifra muy grande. Además, los negros libres estaban controlados, eran gente considerada de segunda categoría. Y además de esto, de que estos esclavos estaban bajo un control, existía otra circunstancia. Los blancos tenían miedo a que los esclavos se sublevaran. Entonces, hay que tener en cuenta, por ejemplo, este factor que no se tiene, solamente cuando se analiza la invasión, hay una cosa maravillosa que fue la invasión al occidente del país. Siempre se analiza desde el punto de vista militar. Se han hecho muy buenos análisis sobre la invasión que fue del oriente del país y llegó hasta Pinar del Río, al extremo, a la cola del Caimán. Allá llegaron los mambises. Que hay creo que era suizo, que hizo un estudio sobre esta invasión, que participó en un evento organizado por Laura. Pero no se tiene en cuenta de que la invasión se produce cuando se acaba la esclavitud. Con la esclavitud no hubo invasión, se mantuvieron produciendo esos lugares. Es decir, que eso tiene un factor importante. Ahora, esto es un tema delicado, ¿no? Por el problema del racismo, lo que se diga. Yo creo que hay otro tema importante que son las expediciones. Las expediciones. Yo creo que en este tipo de guerras irregulares es importante la existencia de un país de estabilidad económica y política cercana al pequeño país donde está la guerra. En este caso, en el siglo XIX existía Estados Unidos, donde fue la inmigración cubana, se estableció y lograron, económicamente progresaron y lograron organizar expediciones. Es decir, a Cuba no se calcula que alrededor de 200 expediciones se organizaron en las 3 guerras. Expediciones, algunas con 300, 200 hombres y con miles de armas. Es decir, otras más pequeñas. También vinieron botes que no se han contabilizado, pero vinieron botes de Jamaica, la Bahamas. Esto fue importante porque este país con un gran equilibrio económico, que fue Estados Unidos, fue un factor muy importante en la guerra en la guerra de independencia. Claro, como siempre, la historia tiene un papel actual. Actualmente hay una guerra prácticamente de Estados Unidos y Cuba. Y lógicamente los historiadores siempre reconocer este factor no es fácil. Es decir, porque había también intereses anexionistas de Estados Unidos de apropiarse. Ustedes saben, bueno, ustedes perdieron México, etcétera, perdieron Texas. Ellos tienen un interés anexionista. Pero realmente fue un papel importante en el siglo XIX. En el siglo XX, Estados Unidos también jugó un papel importante en la lucha contra el tirano Batista, aunque él apoyaba a Batista, por lo menos hasta el año 58, un papel importante
porque también la emigración cubana allí mandaron una gran cantidad de expediciones, sobre todo expediciones aéreas, a los guerrilleros que luchaban contra Batista, mandaban alrededor de 20 aviones cargados de armas. Ahora, también jugó un papel importante México, que México en la década del 50 del siglo pasado era un país de determinada estabilidad económica, de estabilidad política, y era un país fuerte y era un país de una riqueza económica. Esto hace que una parte de la inmigración cubana va a México. De allá se organizaron varias expediciones, algunas fracasaron y otras salieron, como el caso del Granma, el caso y otras, también en aviones vinieron, etcétera. Yo creo que esto fue en la presencia de estas especies de territorios donde la emigración podía establecerse, fue muy importante para la historia, para el desarrollo de esta guerra. Ahora, yo creo que ya me parece que llevamos casi una hora hablando, ¿no? Me parece que ya tenemos que ir cortando. Bueno, ya vamos a terminar. Porque si, oye, tú dejas a un cubano hablando y amanecemos hablando aquí. Yo sé del peligro, yo sé del peligro. Somos peligrosos los cubanos hablando. Ahora, deja ya ir, ya vamos a finalizar. Hay muchos temas más que se pueden hablar sobre las guerras irregulares, pero bueno, quizás les pueda mandar algunos textos, algunas cosas. Ahora, hay un problema que es la interpretación de la guerra. ¿Cómo se ha interpretado por la historia? Este es uno de los asuntos más delicados, porque tiene connotación actual en casi todos estos países. Porque resulta que, bueno, estas cosas que te estaba diciendo, las enfermedades, te decía al principio que las contiendas, estas fueron, digamos, los aceleradores, los que fueron factores importantes en la formación de la nacionalidad, o por lo menos la formación. Bueno, de todas formas, mira, la interpretación histórica, esa que a ustedes les interesa tanto, lógicamente, este tipo de contienda en el Caribe y sobre todo en las Antillas, está determinada, como lo he dicho anteriormente, por esta circunstancia. Pero, ¿qué pasa? Laura, ya estás incorporada. ¿Qué pasa? Que a la hora de analizar por los historiadores esto, se crean, yo creo que hay varias tendencias en estos análisis. Hay una tendencia de cada uno de estos países, de nuestros historiadores, de exaltar las principales figuras, como hace todo el mundo, como han hecho los franceses con sus héroes, con Juana de Arco, como hicieron los ingleses con Churchill. Ellos han tratado de enaltecer, lógicamente, las grandes figuras. Eso es crear una base mitológica, ¿no? Ahora, esto es importante y yo creo que hay que seguirlo haciendo. Hay que seguir haciendo los actos por la independencia de México, por la independencia de Cuba, etcétera. Pero el análisis histórico hay que incluir, en mi criterio, todos estos análisis, todos estos grupos bastante olvidados de las mujeres, los niños, los ancianos, el sentido de llevarse el hogar para los bosques. Hay que acercarse también a estas visiones para poder entender mejor esta guerra. Eso en primer lugar. Es decir, hay que entender también a los enemigos internos, estos de la independencia. En estos países, una parte de la población estaba contra la independencia. En México, en Santo Domingo, estaba una parte del ejército se unió, casi todo el ejército se unió a los españoles y combatieron contra los insurrectos. Por ejemplo, el héroe nacional de Cuba, que es Máximo Gómez, es dominicano, que era de estos grupos que tuvieron que ir huyendo allí, porque allí los consideraban traidores y tuvieron que ir huyendo con el ejército español. En Cuba igual, hay una parte significativa de la población que se une al gobierno colonial. En esto, bueno, lógicamente hay una población importante de emigrantes españoles. Hay también gente mercenaria que por un sueldo lo hacen. Pero es que todavía la nacionalidad no está solidificada. Todavía no hay mucha diferencia entre un cubano y un español. Hay muchos, por ejemplo, mi abuela que nació en Cuba se consideraba española. Yo recuerdo, ella se consideraba, o por lo menos añoraba a España. Ella vivió el periodo del dominio español. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta en estos análisis. Hay otro asunto, que es el asunto de los combates. Realmente definir qué es un combate y qué es una derrota, qué es una victoria. Hasta qué punto esto me parece que es significativo. Esto es el problema de la esclavitud, de la esclavitud. Por ejemplo,
En el caso, hay una tendencia también, sobre todo en las potencias, en los historiadores, las potencias, de las grandes potencias, de definir, de plantear que la guerra irregular se estaba ganando por la gran potencia. Y fueron circunstancias fuera de lo militar que hicieron que se perdiera. Por ejemplo, los franceses dicen que estaban ganando la guerra de Argelia. Los portugueses que estaban ganando en la guerra en África, en Guinea-Bissau, por ejemplo. Los españoles que estaban ganando en el año 98, estaban ganando la guerra, casi la tenían ganada, y fue la intervención norteamericana lo que evitó que la... ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Que estaban ganando la guerra. Esto, se dice que en Vietnam los norteamericanos estaban ganando la guerra, habían ganado la ofensiva del TEC, etcétera. Hay muchas versiones que fueron los políticos, es decir, porque está el orgullo nacional y cada uno trata de resguardar su orgullo nacional. Pero yo creo que realmente no es importante, hay que ver qué estaba ganando. Eso no es lo importante. Es posible que los españoles estuvieran ganando en Cuba, que los franceses en Argelia, que los norteamericanos en Vietnam, que los portugueses en Guinea-Bissau. Pero yo me pregunto si los portugueses, los norteamericanos, los españoles estaban dispuestos, los franceses, a estar años y años detrás de una guerrilla insignificante por los bosques de Cuba o de Guinea-Bissau o de Vietnam o de Argelia o por los desiertos de Argelia. Una guerrilla que por insignificante que sea no podían dejarla porque iba creciendo. Pero es que es la guerrilla es como el cáncer, ¿no? Tú tienes una célula del cáncer y a los 2 años está el cuerpo inundado, tienes que matarlo, los médicos tienen que liquidar esta célula. Entonces, ese es el problema. Podían sostener esta guerra indefinidamente. Es decir, el problema de ganar o perder una guerra irregular es un asunto difícil de entender. Pues siempre tú le puedes echar la culpa a cualquiera, y a lo mejor sí, a lo mejor militarmente estabas ganando, pero tú podías mantener eso indefinidamente, esa guerra. Yo recuerdo, ya para terminar, cuando yo era niño, yo vi la guerra contra Batista. Yo tenía 7 años, 8 años cuando eso. Yo recuerdo que cerca en la salida del pueblo, de la ciudad donde yo vivo, Holguín, había un destacamento como de 20 hombres con ametralladoras, fusiles. Yo recuerdo que los rebeldes, porque yo tengo una abuela, mi abuela tiene una finca fuera de la ciudad, los de rebeldes iban a la finca de mi abuela y realmente eran gente que estaban muy mal armada. Sí, no imaginaba atacando a este grupo. Pero yo te digo una cosa, en cada pueblo de Cuba, el ejército tenía que tener a la salida de cada pueblo un destacamento de 20, 30 hombres, o de 10, depende de la cantidad y la importancia del pueblo, del poblado, para evitar que los rebeldes penetraran en la ciudad. Entonces tú puedes mantener indefinidamente un ejército con un destacamento en cada pobladito para que no te ataquen. Es decir, estos son los factores que hay que tener en cuenta al analizar las victorias o las derrotas de las guerras, las connotaciones internacionales que tengan. Por ejemplo, las guerras de Cuba trajeron la intervención norteamericana por todas esas connotaciones. La guerra de la lucha contra Batista al final hizo que los Estados Unidos le quitaran el apoyo, por lo menos le quitaran la venta de armas a Batista. Es decir, que siempre, y que yo me imagino que eso trae un efecto desmoralizador para el ejército batistiano. Estos son los factores que subyacen en la historia de la guerra, en las guerras de independencia, o las guerras estas irregulares en las Antillas, que realmente, raramente se tienen en cuenta. Es decir, a veces se obvian y solo se va a la parte del gran hecho del combate. Bueno, ya me escuchan. Sí, te estamos escuchando, José. Bueno, yo pienso acabar con esto ya. Así, ¿alguna pregunta? ¿Algo usted? Ok, bueno, pues en primer Cualquier lugar... cosa, Laura, que me quede. Ok, en primer lugar, las chicas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, incluso vinculando con sus propios temas de estudio, valdría mucho la pena que ahora se expresaran. Me decían la pregunta. Yo también tendría dudas sobre, bueno, me hace preguntarme respecto a los efectos que tienen la resistencia que se logra es decir, lo que sí logra no ser destruido por la guerra convencional durante al responder mediante guerrillas. Es decir, si salimos de una lectura entre victoria y derrota de la manera tradicional, ¿qué sí podría ser, no sé,
avances positivos en una guerrilla, no como algo victorioso, pero que sí se logra defender o resguardar territorio o mentalidad o que no logra controlar la guerra de la manera tradicional. No sé si me Es que, explico. sí, habría que planteárselo a él, pero yo lo que entendía, justo estaba pensando esto cuando él hablaba de que no había victorias decisivas, ¿no? Entonces, a ver, tú dile a un haitiano que no hay una victoria decisiva y tengo mis dudas de que vaya a estar en la misma línea de lo que él está, ¿no? Lo que él está pensando, pero no es en ese sentido, creo yo, como en la primera opinión tendríamos, ¿no? Porque incluso él dice, no acabemos con los héroes, no acabemos con los mitos, no acabemos con esto, sino incorporemos nuevos elementos. Entonces, creo que cuando él habla de que no son victorias, no son victorias en el sentido tradicional de las guerras, ¿no? Estas victorias del ejército que por supuesto están en el discurso, ¿no? Pero cuando tú vas a la base, encuentras que no todo es tan heroico, incluso en el mismo caso de las guerrillas, ¿no? Uno piensa en la guerrilla en la parte romántica y lo ve como una cosa maravillosa, pero eso es la visión que uno tiene, pero en la realidad, ¿cómo fue? ¿Cómo fue vivir en zonas agrestes? ¿Cómo es vivir sin ninguno de los servicios, sin alimentos, sin medicamentos? En fin, esto le da otra vuelta de tuerca al análisis. Incorpora elementos que en principio no están incorporados, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que yo leí el diario del Che en Bolivia, bueno, es que yo me imaginaba aquello prácticamente como una película. Pregúntenme ahora lo que yo puedo imaginarme a leer, incluso a nivel de inconsistencias de las narraciones, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, de ir incorporando elementos al análisis y tratar de quitarle como este oropel y esta rimbombancia a las cosas y bajar al nivel de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos sí nos comportamos de una determinada forma frente al miedo, frente al peligro, frente a una catástrofe, ¿no? En fin, hay eh, situaciones que hacen que ese heroísmo y que esa actitud pues no esté presente. Después se puede volver a construir o a reconstruir cosas, ¿no? Pero creo que va más en el sentido de ver justo estas otras partes. Cuando dicen el ejército venció a sus oponentes, uno se imagina siempre este enfrentamiento militar donde el ejército más poderoso se impuso al otro, ¿no? Y lo que él está contando, por ejemplo, de la experiencia del siglo XIX en Cuba es este ejército español que venía mejor pertrechado, que venía con uniformes, que venía, es decir, con gente joven. Muchos de ellos ciertamente no estaban capacitados, no tenían el adiestramiento, ¿no? Pero llegan además a una zona donde no tienen una base de apoyo. Y ahí, aunque tengan una superioridad numérica o material en términos del equipo, pues los otros, que parecen unos descamisados, son más fuertes finalmente, ¿no? Entonces no es cierto que el enfrentamiento se da entre dos ejércitos iguales. No es cierto tampoco que van a tener la misma base de apoyo. Mientras unos sucumben al ataque de los mosquitos, los otros están acostumbrados y se pueden ir metiendo cada vez más en zonas más selváticas, más boscosas, mientras el ejército invasor tiene que tomar otro tipo de medidas y no tiene los elementos para enfrentar eso. Y normalmente no estamos viendo eso cuando estamos estudiando la guerra, ¿no? Bueno, dime la pregunta cuál es. ¿Qué me ibas a hacer? Ana Katia y luego Yusel, que también tiene una pregunta. O sea, voy Sí. a ser breve. Más bien como ver cuál es la definición de la guerra irregular, la guerra informal o como se le quiera denominar para estos efectos del análisis,
pero yo tengo una aproximación distinta que cuando empecé a leer el libro dije como, ¿qué onda, no? O sea, como, sí, entender cuál es la definición, inclusive para hacer análisis de otros casos, de casos actuales, ¿no? Yo lo entendía eso, Sí. como justamente no es solamente un enfrentamiento militar, les decía, es un enfrentamiento, normalmente suele ser considerado entre actores estatales y no estatales, en donde se incluyen una serie de elementos que forman parte de la guerra y que no son tan visibles. Bloqueo económico, guerra psicológica, uso de redes, de la información, etcétera, todos esos elementos que siempre han estado, pero que ahora se hacen más visibles, ¿no? Y uno de los casos más representativos es Venezuela, ¿no? Guerra informática a través de los medios, guerra psicológica, que pudieran a través de, ¿cómo se dice? Como en los sistemas, bloquea el sistema eléctrico de toda Venezuela, o sea, ese tipo de cosas que lo que decías, ¿no? Este hilo conductor que se observa en diferentes guerras a lo largo de la historia es que hay un factor social muy específico de los dominados contra los dominantes, ¿no? Y esto se ve justamente, por ejemplo, en el caso de Venezuela, pero lo podemos ver en otros casos, en donde predominan esos. Es una guerra en donde a partir también de la implementación de desarrollos tecnológicos se va generando otra vez otros medios a partir de los cuales se hace una guerra que no necesariamente es un enfrentamiento directo entre estados, sino que involucra una serie de herramientas, estrategias y actores. Mira, yo te hablaba de las guerras fundamentalmente del siglo XIX y de la mitad del siglo XX. Las guerras regulares, vamos a llamarle de tipo tradicional. Pero estos factores que tú dices se han utilizado también en esas guerras. Es decir, ha habido una guerra psicológica. Por ejemplo, digamos, si tú vas a analizar estas guerras regulares, por ejemplo, ¿qué nombre se le daban a los guerrilleros, a los irregulares? Se le daba un nombre que trataban de disminuirlo. Mambí significaba, era un término de ladrón, de bandido, el que le llamaban a los cubanos mambises. En el caso, por ejemplo, del ejército de Batista, le decía a los revolucionarios forajidos o ratas. Incluso estaba prohibido, yo me he encontrado documentos, yo he publicado varios libros sobre colección de documentos, y cuando un oficial informaba, matamos, combatimos contra unos enemigos, contra unos soldados, decía, no, usted tiene que decirle forajido o ratas. Y si capturaban una bandera, no diga una bandera, diga un trapo con colores. No puede decir bandera en los documentos oficiales. Entonces, y por ejemplo, en la lucha del gobierno cubano contra la guerrilla anticomunista en la década del 60, le decían bandidos. Lo clasificaron con bandidos a todas estas personas, incluso he discutido, ¿no? Yo digo, mira, este hombre tratando de matar a Fidel Castro. Ningún bandido va a tratar de matar al presidente de una república. Bandido te roba. Es decir, era un movimiento político, pero están tan fuertes, arraigados, que ya a nadie se le ocurre pensar de que aquel era un movimiento político, sino eran como unos bandidos. Podían utilizar métodos crueles, etcétera, pero era un movimiento político. Eso no tienen, los mambises también utilizaban métodos un poco crueles. Ahora, esto yo creo que este tipo de guerra psicológica siempre se ha utilizado, los bloqueos. Igualmente, a todos estos grupos irregulares le estaba prohibido llegarle cualquier tipo de producto. Al que le llevaba algún producto lo fusilaban. Sí, existía todas estas presiones internacionales, estaba siempre el peligro de una intervención extranjera. Todo esto está presente en esta guerra. Ahora, ¿qué pasa actualmente, como tú dices? Que yo te entiendo. El problema es que actualmente todo ha cambiado. A partir, vamos a decir, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los últimos 50, 60 años, con Internet, con todo este tipo de relaciones internacionales que se han hecho tan fluidas. Es decir, que ya las presiones internacionales, por ejemplo, ya las guerras no se hacen desembarcando tropas, porque es terrible que te hagan un embargo, que te hagan a Venezuela, a Cuba, a Irak, por ejemplo, a Irak. Recuerdo que los israelitas bombardearon la planta electronuclear que tenía Saddam Hussein, que hubiera sido terrible que Saddam Hussein hubiera tenido una bomba atómica, sinceramente. Era bastante, ellos la bombardearon, la atacaron, ¿no? Bombardearon esta planta termonuclear.
Ahora, ¿qué pasa? En estos momentos Irak está haciendo, parece, según dice alguna potencia, quiere hacer una bomba atómica. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? También no es muy agradable, ¿no?, que tenga una bomba atómica, para que Irán tenga una bomba atómica. Pero ¿qué han hecho? No lo han bombardeado, no han atacado, es decir, no han atacado a las plantas electronucleares, sino que le han hecho un embargo muy fuerte por Estados Unidos, Europa, etcétera. Han asesinado a algunos de los científicos, es decir, han hecho otra ofensiva, otro tipo de acciones que son tan terribles como un bombardeo, ¿entiendes? Porque, digamos, el día que Irak no pueda vender petróleo, o Irán no pueda vender petróleo, figúrate tú. Entonces, igualmente. Entonces, es decir, que ha habido un cambio en las guerras que tú tienes que en estos momentos hacer otros análisis. Es decir, en la prensa, por ejemplo, tú lees la prensa y te da una idea completamente, te va formando otra idea. Yo, por ejemplo, yo leí el CNN. En el CNN hoy no aparece lo que está pasando en Perú. Yo me quedé asombrado, ¿no? No aparece, no, yo lo he buscado. Es que hay un interés atrás de eso. ¿Qué pasa? Hay un interés, bueno, está ganando Castillo, que no es muy agradable para el CNN. Entonces, eso para que, sí, yo lo buscaba, ¿no? O sea, que es una noticia que está muy presente en si ganó esta mujer, que si ganó el otro. Más o menos son parecidos, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente todo esto te va marcando una tendencia a cómo mirar un país, cómo mirar un régimen, cómo mirar un gobierno. Yo creo que esto realmente forma parte de la guerra psicológica, eso es lo que tú defines muy bien. Es una cuestión que es decir, que hay que buscar otros parámetros actuales para medir las guerras. Eso, yo creo que esto es importante, que ya no son aquellas cosas del siglo XIX, a mitad del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, ya son otros los parámetros para medir esta guerra. Bueno, dime. No sé. Entonces, Yusel, bueno, no sé si Ana Katia quiere decir algo más o Yusel hace su pregunta y volvemos sobre esto de las definiciones, que creo que sí es importante. Pero Yusel, querías preguntar algo acerca de la guerrilla. Bueno, no sé si quieres mantener esa pregunta o tienes otras. Sí, bueno, respecto a lo que ahorita nos está comentando el doctor José Abreu, yo quisiera preguntarle si él ya tiene como ciertas nociones de qué nuevos parámetros podrían ayudarnos a interpretar las guerras o guerras irregulares, porque sí me queda claro que, por ejemplo, el número de muertes o la muerte cada vez se invisibiliza más, cada vez creo que no somos conscientes ya en una guerra de cuántas personas están muriendo. Por ejemplo, en un bloqueo económico es muy difícil contar o saber cuántas personas mueren debido al bloqueo económico, no así en un combate de la manera tradicional. Entonces, o las guerras psicológicas, también hay muertes que causan la guerra psicológica, la misma prensa causa muertes por malinformar o distorsionar o demás. Entonces, no sé si tenga ya ciertas pistas respecto a otros parámetros que pudiesen ayudarnos a entender las nuevas guerras o nuevas formas de intentar dominar. Sobre esto de las nuevas guerras, nuevas formas de guerra, se han escrito algunos textos, yo he leído algunas cosas, algunos libros, hay interpretaciones de qué pasa, que como son acontecimientos que están ocurriendo. Mira, volviendo a Pedro, al famoso Pedro San Miguel, Pedro escribió un texto muy interesante, que donde él analizaba lo importante que fuera, es decir, lo ideal que sería déjame ver si yo te encuentro esa cita de Pedro y te la mando por correo, en un libro de él. Analizar los acontecimientos actuales como si fueran del pasado. Esto es decir, tratar de separarse es muy difícil. Y es uno de los problemas más serios que tenemos en estos momentos, que para analizar lo que se está dando. Entonces, ¿qué pasa? Que
Pedro decía lo interesante que fuera, o más interesante, lo útil, vamos a ver esa palabra, que fuera ver los acontecimientos actuales como si fueran del pasado. Esto es muy difícil, porque y todos estos libros que te bajen, yo me doy cuenta de eso, lo que yo he leído, incluso muchos libros que me ha mandado Pedro me ha mandado unos cuantos libros, que en Cuba no es fácil bajar, bueno, mira la dificultad que tenemos para comunicarnos. Pedro me ha mandado unos cuantos libros sobre las guerras, él sabe que el tema mío me gusta. ¿Qué pasa? Lo difícil que es, en estos textos se hacen con gran pasión. Es que son guerras y se están jugando la vida, y más en América Latina. En América Latina se fusilan. En América Latina, cuando se cayó, no sé, ¿cómo se llama? El gobierno de Allende, mataron no sé cuánta gente. Ahora se cayó el gobierno de Bolivia de derecha, que de esta mujer, y está presa la mujer, ¿no? La antigua presidenta. Es decir, aquí se fusila, se comen presos la gente. Entonces, esto es un problema latinoamericano, muy latinoamericano. Los europeos quizás son un poco, se quedó el campo socialista y casi, creo que muy poca gente murieron en Rumanía, donde único fusilaron al dictador Ceausescu. Ahora, ¿qué pasa? Que lógicamente se hace con gran pasión. Entonces, en esa pasión no se analiza siempre la pasión, es decir, los que están contra el gobierno de Maduro y los que están a favor del gobierno de Maduro, los que están a favor del gobierno de Castro, ya no de Castro, es de otro presidente, pero del gobierno comunista, están en contra. De aquí hablan horrores de gente en Miami, etcétera. Es un intercambio muy realmente feroz de ataques a uno al otro, y por lo tanto hay que tratar de buscar no a un medio, es decir, no un papel, es decir, no el medio, lo neutral, ¿no? Porque eso es imposible, pero tratar de ser lo más objetivo en estos análisis. Esto yo creo que es, por ejemplo, mira, no digas tú las guerras actuales, la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España y Cuba, que bueno, que los españoles perdieron y que se quedaron Puerto Rico, tú sabes la historia de eso, Filipinas y Cuba. Actualmente es un problema serio analizar eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la derecha, los grupos de derecha, vamos a llamarlo así, o que están en contra del gobierno de Cuba, ¿qué es lo que dicen? Que la guerra la estaban perdiendo los mambises, y fue gracias a la intervención norteamericana que Cuba se hizo una república. Es decir, es lo que se plantea. Los grupos de izquierda, vamos a decir, los grupos de La Habana, vamos a llamarlo así, ¿qué plantean? Que se estaba ganando la guerra, y te dan ejemplo. Y fue la intervención norteamericana, los norteamericanos lo que hicieron fue que capturaron la victoria. Pero la guerra se estaba ganando contra España, y a España le quedaba poco de resistencia. Es decir, entonces, ¿por qué se plantea eso? Porque la idea es, si los cubanos estaban perdiendo la guerra y los norteamericanos intervinieron y liberaron a Cuba de España, los norteamericanos pueden poner a intervenir y liberar a Cuba del comunismo. Entonces, los otros, la izquierda, vamos a decirle, que si realmente se estaba ganando la guerra, podemos vivir sin norteamericanos y podemos continuar. Es decir, que son dos interpretaciones de un acontecimiento, no es de ahora de Venezuela, de ahora, sino de un acontecimiento de 1898, que han pasado más de 100 años, y sin embargo se analiza con esas perspectivas políticas. Entonces por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el papel de los soviéticos, también tiene un carácter, unos dicen que fue importante, otros que no fue tan importante, etcétera, etcétera, cada uno. Entonces, todas estas interpretaciones están muy arraigadas a problemas políticos actuales, a visiones políticas e intereses políticos. Eso es importante, que siempre tú tienes que tener en cuenta, ver la pasión política del momento. Lógico, tú tienes que tener un análisis, pero tú no puedes solamente analizar a Adolf Hitler con el criterio de los judíos que estaban en el campo de concentración. Tienes que hacer un análisis como historiadora, ¿no? Sí, hay que tener el criterio judío porque realmente asesinó 6 millones de judíos. Pero ahí tienes que analizar la sociedad alemana, era mucho más complejo la cosa. Entonces yo creo que esto tú tienes que atravesar aguas muy tormentosas, más en estos momentos, que realmente hay una gran lucha en América entre la izquierda y la derecha. En todos los países son de izquierda y derecha. En Estados Unidos lo que pasó con Trump, lo que pasó con Biden. Entonces,
tienes que ver los análisis actuales. Son muy difíciles, muy complejos. Por lo menos yo he tratado de hacer esto, de analizar, por ejemplo, la situación de Cuba, como si hubiera pasado, como si viviéramos en el 2000, y no es fácil, porque lo estamos viendo, ¿no? Bueno. Ok, bueno, pero mira, José, creo que sí sería importante tratar de formular cómo definirías tú lo que es una guerra irregular y si hay una diferencia entre guerra irregular o guerra informal, porque incluso Claro. estábamos comentando hace un momento que los libros que se han publicado con esta propuesta que has hecho tú a partir del seminario, uno se llama las guerras informales, el otro se llama las guerras irregulares. ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo defines tú esto? Un poco para tener como un piso más o menos homogéneo de dónde apoyarse para empezar a dialogar, ¿no? Porque lo que plantea Ana Katia es una forma de acercarse novedosa, más en las corrientes actuales de acercarse al estudio de la guerra, pero no estoy tan segura como ella parece tampoco estarlo, de si esto es lo mismo en lo que tú estás pensando como una guerra irregular. Mira, a lo que dijo Ana Katia es muy interesante. Yo creo que marcó pauta en esta conversación, porque realmente, es decir, definir la guerra irregular o la guerra, se le dice guerra irregular, guerra de guerrilla, guerra informal, hay varias, he oído varias definiciones por los estudiosos del tema, sobre todo guerra irregular, casi siempre es el tema más, la forma más común de utilizarla, es decir, la regular es esa guerra tipo Segunda Guerra Mundial, tipo Guerra de Corea, y la regular es donde no hay un frente guerrillero, no hay un frente de combate, etcétera. Ahora, yo creo que realmente las guerras irregulares o guerras de guerrilla o guerras informales, este tipo de guerras que se realizan realmente, casi siempre se realiza entre un poder establecido, por ejemplo, entre un gobierno, en una dictadura, por ejemplo, un gobierno fuerte, o un país ocupado por una potencia extranjera poderosa, y los que están en contra de ese gobierno o de esa ocupación extranjera no tienen medios, no tienen recursos para un enfrentamiento militar directo. Entonces recurren a este universo irregular completamente, donde estamos hablando de las guerrillas, pero estamos hablando también de los sabotajes, estamos hablando de la propaganda oral, lo que se dice. Eso es otro aspecto importante. Los vecinos comentando constantemente, criticando al gobierno, etcétera. Te estoy hablando de cosas del siglo XIX antes de que surgieran, o del siglo XX, pero antes de que surgiera el Internet. Es decir, constantemente se habla del gobierno, se critica, etcétera. Se crea todo un criterio generalizado en la población que es importante porque hay un rechazo al gobierno y puede promover acciones, etcétera. Es decir, que realmente las guerras irregulares están caracterizadas por eso, porque no hay un frente, no son dos estados poderosos que se enfrentan. Muchas veces, ya al final de la guerra, cuando las tropas irregulares se han fortalecido, pueden llegar a hacer acciones regulares, como atacar una población, sitiar un cuartel, etcétera, o tomar un país. Pero generalmente lo más característico de esto es este tipo de enfrentamiento. Es decir, que no, como decía Ana, no se puede catalogar como un enfrentamiento entre dos estados, sino como en un país de los disidentes, de los que están en contra del gobierno, lo hacen. Por ejemplo, si tú ves ahora, en Cuba no hay una guerra regular, pero si tú ves lo que se está utilizando en Cuba en estos momentos por los que están en contra del gobierno, este grupo de San Isidro, no sé, la propaganda, el Facebook, no creo que se han hecho muchos sabotajes, creo que es destruir un tren, no sé dónde, pero realmente no se han hecho, sino es este tipo de propaganda. Ahora mismo hubo una reunión en Europa donde se han planteado todos los problemas
una serie de criterios. Entonces, al mismo tiempo, el gobierno cubano ha recurrido a las vías, a la internet, y hay a la televisión, hay una gran propaganda en contra de esta que se dice constantemente. Entonces tú abres el Facebook, incluso hay cosas psicológicas. Por ejemplo, la foto que se pone aquí de estos disidentes son los disidentes de San Cristóbal, de San Isidro, que son gente que se ven que son bastante marginales por los aspectos que tienen, etcétera, ¿no? Y eso también es psicológico, porque tú estás utilizando esta vía a la población. Tú no le presentas, por ejemplo, quizás debe haber intelectual y gente que también están en contra del sistema, pero lo que se utiliza es eso. Entonces, es decir, de lado y lado hay una lucha en los medios tremenda. Y esto, en cierta forma, si tú lo ves, la idea, entonces tú le agregas esto del bloqueo. Un bloqueo que realmente afecta terriblemente. Por ejemplo, yo no he ido a ver a mi hija de no sé hace qué tiempo. Mi única hija que tengo vive en Estados Unidos. Entonces, date un caso, no existe embajada prácticamente de Estados Unidos en La Habana. Entonces, esto te da una idea de que va penetrando. Yo conozco personas que el bloqueo lo arruinó. Tenían negocio en La Habana con los cruceros y de buenas a primeras se han quedado sin nada prácticamente. Es decir, habían pedido dinero porque pensaban que iban a progresar todas estas cosas de los viajes del crucero y de buenas a primeras se quedaron sin un centavo. Entonces, te crea estado de desesperación. Todo yo lo estoy viviendo, es decir, que no es en el caso mío no es una cosa abstracta. Entonces, es una situación realmente, vamos a llamarle novedosa en este tipo de enfrentamiento. Es decir, aquí no se pega una bomba, no creo que no hay una guerrilla en la Sierra Maestra o en el Escambray luchando contra Fidel Castro ni contra Díaz-Canel, presidente de Cuba, pero existe esta presión, existen estos grupos que están constantemente en las vías, que aparece en la ONU, que aparece en la OEA, que aparece, es decir, hay una presión sobre el país, está el bloqueo, el embargo, que también afecta. Entonces, si tú ves, es otro tipo de enfrentamiento, y al mismo tiempo el gobierno también hace un enfrentamiento. Por lo público, lo que aparece, ¿no? Llamando, hacen movilizaciones. Entonces, ha cambiado constantemente. Yo te decía el caso de Irán. Irán nadie lo hemos bombardeado, pero mira la situación que tiene. Yo me imagino que ahí la situación es muy, muy difícil. En el caso de Irán, que es un país petrolero, un portento de desarrollo. Y esta es una situación que ya no hay que intervenir militarmente, ya no hay que desembarcar marines en Santo Domingo, ni hay que derribar a Jacobo Arbenz con una invasión. Hay otros mecanismos que realmente que pueden hacer ese papel, ¿no? De derribar un gobierno que no está con tantos intereses. Igualmente la población que está contra un gobierno utiliza todas estas vías. Creo que realmente lo que ha planteado, hay que replantearse estos criterios sobre los enfrentamientos, es decir, el nuevo tipo de guerra. Ya cada día hay menos, hay, por ejemplo, los grupos terroristas, etcétera, pero realmente cada día tiene otros niveles, se ha cambiado, es un cambio diferente, como decía Ana. Bueno, dentro de esto hay que teorizar en torno a esto. Lo difícil, yo te voy a decir, lo difícil es llegar a al concepto de Pedro, analizar esto, lo que está pasando ahora, como si hubiera pasado, como si tuviera en el futuro, desde el punto de vista histórico. Porque bueno, en política esto es tremendo. Yo estoy en todos los medios, en Facebook, en Twitter, y es tremendo, es una ofensiva tremenda. Entonces, una pasión tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, tratar como historiadores un poco separarse de esto. Tú puedes tener tu criterio a favor o en contra de determinado sistema, determinado gobierno, pero tratar de verlo desde este punto de vista.